bien. Hasta luego, doctor González. 7:15 minutos, Felipe. Ahí está la posición del jefe negociador del gobierno con estas disidencias. Considera que no se puede responsabilizar a alias Calarcá y a este grupo de disidentes del secuestro de los 60 soldados en San José del Guaviare. Considera que la población civil tiene derecho a pedirle a la fuerza pública que no los meta en la mitad del combate. En últimas, Felipe, desde la mesa de diálogos veo una posición indulgente con ese grupo armado ilegal. Me llamó la atención la diferencia de opiniones. El ministro de Defensa no tiene duda alguna de que detrás de esto están las disidencias. El doctor González lo dijo ayer en una de sus publicaciones en la red X. Entonces veo uno ahí una contradicción que no sabe realmente para dónde va ese proceso, que yo personalmente creo que no va para ningún lado. Va para el fortalecimiento de estos grupos ilegales. Punto. Sí, lo que pasa es que además, Felipe, Héctor, la gran pregunta es qué hacer en medio de la crisis de la paz total, porque pareciera que lamentablemente estos grupos le han tomado la medida al gobierno, Héctor, ya saben cuál es la posición del gobierno, la acabamos de escuchar, es una posición en general ambigua, indulgente, pero además, Felipe, si el negociador habla en este tono y en estos términos, entiendo que es el negociador de paz, pues obviamente ellos tienen una postura que busca fortalecerse. Ellos extorsionan, no pasa nada. Ellos instrumentalizan a la población civil, Héctor, para secuestrar soldados, no pasa nada. Claro, y la pregunta es, si se rompe el cese al fuego, ¿de qué sirve? ¿En qué cambia las cosas? Bueno, cambia porque le cambia la situación a las personas que viven en las zonas de conflicto, que pasan a sufrir mucho más de la situación de conflicto que lo que están haciendo ahora, como pasó en el Cauca, cuando se acabó el cese del fuego con una de esas disidencias de las FARC, porque ya uno no sabe cuál, pero con una de esas disidencias de las FARC, pues claro que la situación lo que hizo fue empeorar para la población civil, eso es claro. Por eso es tan fácil, digamos, desde Bogotá estar diciendo que acaben el cese del fuego y que se necesita una posición más firme y tal, pero por supuesto que eso tiene unas consecuencias. Ahora, yo sí creo que aquí hay una dificultad en el gobierno, que en general ha sido una dificultad de este gobierno, y es que no hay una vocería única, no solo para esto, sino para otras cosas, pero en esto es especialmente grave que haya contradicciones, porque claro, estamos hablando además de combates, de vidas humanas, y entonces pues lo que no puede pasar es lo que está pasando, que no se sepa cuál es la postura del gobierno, porque una la tiene nada menos que el ministro de Defensa y otra el delegado para las conversaciones con ese grupo. Aquí siempre hay un punto que yo creo que es el punto límite, y eso en el caso del gobierno del presidente Petro, digamos, no ha quedado suficientemente claro. Colombia ya lo vivió mucho en la época del Caguán, cuando era presidente Andrés Pastrana, y es que pues uno puede intentar conversaciones, debe incluso, a mi modo de ver desde el punto de vista ético, debe intentar negociaciones a ver si algún día logramos salir de esta página negra. Pero claro, las negociaciones no pueden servir para fortalecer a las organizaciones criminales, sino para acabarlas. Y aquí, pues, digamos, hay algunas concesiones que pues podrían hacerle a uno pensar que estamos cometiendo un error parecido a ese enorme que se cometió entre 1998 y 2002. Sí, uno puede intentar una explicación, María Consuelo, entendiendo que el doctor Camilo González es el que está en la mesa de negociaciones, que debe ser prudente y diplomático, pero la verdad es que alias Calarcá y alias Andrea Bendaño, que en teoría están en una negociación y están en un cese del fuego, no han dado muchas muestras de voluntad de paz, ni siquiera, es decir, ni siquiera han dicho públicamente que van a entregar las armas. Es más, han dicho que no, que ellos no se van a desarmar. Pero además, Ricardo, yo le digo una cosa, que el negociador Camilo González Pozo tome una decisión en pro de continuar el diálogo y buscando alternativas es legítimo, y que tome la decisión de seguir, pero que trate de disimularle
a estos grupos lo que realmente están haciendo, eso sí me parece que no es aceptable, porque entonces nos está diciendo mentiras. Y ahí no hay ambigüedad. De hecho, el ministro de la Defensa no entró en esa ambigüedad de que si es una retención, de que si es una guardia campesina. Él dijo de frente, es un secuestro. Dijo, y fueron las disidencias. Es un secuestro, y hasta que no se levante el secuestro, no vamos a decidir si hay continuidad en el cese del fuego o no. Yo creo que la discusión de si se da la continuidad del cese del fuego o no es legítima al interior del gobierno. O sea, es legítimo que el negociador de paz quiera seguir los diálogos. Lo que no puede pasar es que nos engañe y generando que es la población civil la que está pidiendo que se les respete la vida, que se les hagan inversiones sociales. Me muero de la pena. Ahí lo que están exigiendo es que salga el ejército de parte de lo que es territorio colombiano. Consuelo, entonces, ¿quién que no exista ambigüedad. ¿Quién entra a diferenciar? ¿Quién entra a diferenciar entre la población civil y las disidencias en un territorio tan complejo como ese? Las guardias campesinas en la Constitución no existen, Luis Ernesto. Entonces todas las guardias campesinas para ti son grupos son organizaciones al margen de la ley. Sí, para mí sí. ¿Sí? Oh, wow. Sobre todo cuando secuestran, sí. Sobre todo cuando secuestran soldados. Entonces la guardia indígena del CRIC, la guardia indígena. Yo no estoy hablando de indígenas. Estoy diciendo guardias campesinas. Estoy diciendo guardias campesinas. Se inventaron ahora las guardias campesinas. Las guardias campesinas no existen. Con las disidencias aparecieron dizque las guardias campesinas y uniformadas. Las guardias campesinas no existen. Son distintas. Una cosa es guardia indígena, que es una jurisdicción de los indígenas, de las comunidades indígenas colombianas, y otra cosa es guardia campesina. Es totalmente diferente. La guardia campesina es un invento del famoso cerco donde estuvo Alfonso Prada. Eso es un invento nuevo. ¿A cuál de esos le disparas y a cuál no? No. Porque esa es otra. Mire, Ernesto, no me ponga a mí como una autoritaria. Yo lo que estoy diciendo, muy claro es que el que secuestra a un soldado es un criminal. El que secuestra a un soldado es un criminal. El que secuestra a un soldado es un criminal. El y hay Estado 60 colombiano puede disparar a matar. Soldados secuestrados. No, es que yo no estoy diciendo eso. Cualquier organización que ponga en riesgo la estabilidad del Estado, pero es que son las FARC, lo que yo estoy diciendo. el ELN. Pero es que nadie yo no estoy diciendo eso, Luis Ernesto. Mire, lo que estoy diciendo es, el ministro de la Defensa de Colombia fue completamente claro. A quien hemos criticado por tibieza. Por ambigüedad. Aquí, sin ambajes, lo dice. Él lo está diciendo en un trino. De acuerdo, y a qué voy yo, María Consuelo. y si me permitieras intervenir, podría ser. No, pero si es preciso. Si dice cosas que yo no dije, no. No estoy diciendo que tú lo afirmes, pero estoy haciendo una diferenciación que es justamente la que es altamente compleja en un territorio de esa naturaleza, y es quién entra a distinguir entre población civil y un disidente de las FARC. ¿Quién tiene esa capacidad? La inteligencia del Estado, y la inteligencia del Estado lamentablemente es muy limitada ahí, y por esa razón el manejo es de altísima delicadeza, altísima complejidad, y por el principio por un principio fundamental, y es que no puede distinguir, pues esa población requiere justamente un manejo diferencial. Y dejemos a un lado la negociación de paz. Asumamos que en estos momentos no hay negociación de paz. Imaginemos que esto fuera el gobierno de Iván Duque y tiene la misma problemática, una retención de soldados. Secuestro. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Debe entrar a matar? ¿Debe entrar a sangre y fuego? No. Tiene que entrar a una negociación, y por principio de precaución debe actuar debe actuar asumiendo que es población civil, y por supuesto que esa población civil está profundamente permeada por organizaciones criminales, porque el Estado nunca ha llegado. Pero eso no hace menos fácil, menos compleja la situación, y por esa razón yo insistiría. Creo que el manejo que le ha dado el de prudencia el ejército, el manejo que le ha dado de prudencia el ministro de la Defensa, es lo adecuado en una circunstancia tan compleja, donde no se puede distinguir entre un delincuente armado amenazando el Estado y la población civil. Si no podemos distinguir, el principio de precaución obliga a que se haga lo que está haciendo. El que distinguió fue el ministro. Él dijo, fue un secuestro, y el que comete un secuestro es un delincuente. Es que el que lo hizo fue el ministro de la Defensa. No intentemos maquillar la realidad, Daniel, porque lamentablemente terminamos en unos escenarios que son absolutamente indeseables y peores. Venir aquí a decir que las disidencias no tienen nada que ver con ese secuestro, pues es tapar el sol con un dedo. Es bastante inocente, sí. Ricardo, mire, y no podemos confundir
la prudencia que debe primar en estas negociaciones de paz con la complacencia con la comisión de un delito. Y si esas autodenominadas guardias campesinas, porque como dice María Consuelo, no existen en la Constitución, esa figura no existe, no quiere que los tilden de estar del lado de las disidencias de las FARC o de criminales, pues que no cometan actos criminales y que no se pongan al lado de las disidencias de las FARC. Aquí hay un hecho claro que hay que llamar por su nombre, hay un secuestro de unos soldados del Ejército Nacional. No es una retención, no es una restricción a su movilidad, es un secuestro, eso está tipificado en el Código Penal y están cometiendo un delito. Y nadie está diciendo, Luis Ernesto, que el Estado llegue con bombardeos y a matar a todo el mundo, no, pero que sí entre con el uso proporcional de la fuerza a evitar la comisión de un delito, como es su labor constitucional, tanto del Ejército como de la Policía y de la Fiscalía, ante el caso de la comisión de un delito en flagrancia. Y hay que actuar para evitar que ese delito ocurra, o si no, básicamente abrimos una puerta para decir, se cometen delitos y por prudencia por prudencia y porque no se pongan bravos los señores disidentes de las FARC, no atacamos y no combatimos ese delito. Hay que tener mucho cuidado con esto porque los incentivos que se generan terminan siendo muy delicados para el futuro de las negociaciones y para muchos otros temas que ni siquiera vale la pena mencionar acá. Y lo grave es que esto se viene degradando con el paso de los meses. Ya hace varias semanas habíamos divulgado aquí videos en los que se muestra cómo unos señores de parte de alias Calarcá, en el colegio famoso que llamaron ellos disque Gentil Duarte, llegaron a decirles a los soldados, vestidos los señores disidentes de civil, que ahí no podían pasar, que si querían evitarse problemas no pasaran. El grave problema de esto, Aurelio, es que con el paso del tiempo, si no se alza la voz y si no se llaman las cosas por su nombre, termina degradándose, termina normalizándose y termina complicándose. Sí, Ricardo, yo creo que hay que mirar que estos grupos campesinos, pues según lo está diciendo la información que tenemos escrita, están buscando, por supuesto, que no haya una agudización del conflicto en su zona. Y están buscando además que vayan delegados del gobierno a tratar temas de tipo social. Y eso es perfectamente válido. Y yo creo que es válido y yo creo que si lo que están haciendo es un bloqueo en la vía para que no pase la autoridad, pues manejémoslo como dice el comisionado de paz, el doctor González Pozo, manejémoslo como un conflicto social que no está ligado al conflicto armado y a la negociación, que es más o menos lo que insinuó el doctor González Pozo. Y uno puede pensar en gracia de discusión que así se debe tratar. Pero una vez resuelto esto, yo sí quiero dejar sentada una pregunta. ¿Está seguro el gobierno de la voluntad de paz de estos grupos? ¿Está seguro el gobierno de esto? Es que cuando uno recoge las notas de la última semana, allá apareció otro grupo, un grupo dirigido por un Barreto en no sé qué otra parte del Cauca, y lo que estamos viendo es una proliferación de grupos que yo he llamado acá de insurrectos errantes, que tienen, como dice el mismo Luis Ernesto, permeado a áreas, territorios y grupos sociales, y eso está incluso hasta, uno lo puede entender, pero mi pregunta es, ¿esos grupos si quieren negociar la paz o no? Eso es lo que el gobierno tiene que esclarecer. Si estos grupos están dispuestos a entregar las armas y lo que sea. Porque si eso no está claro, pues todo lo demás entra en un terreno muy, muy difícil, en una zona muy gris, donde realmente es muy difícil poder resolver este asunto. ¿Cómo está tratando de resolverlo? El gobierno lo intenta, debe intentarlo, pero obviamente allí está de por medio si tienen o no voluntad de paz estos grupos ilegales. Volveremos más adelante con este asunto, lo que está ocurriendo con las disidencias de las FARC. Hacemos una pausa.